Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 42 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 20 de abril de 2020, yo soy Saulo Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl, el podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Aritz, si esto fuera una película de estas apocalípticas, estaremos diciendo ya vamos por la quinta semana de confinamiento, realmente seguimos bien, todo el mundo está bien. Esperemos que también la gente que nos escucha estéis todos bien de salud y la gente cercana también lo esté, que estéis también haciendo bondad y quedándose en casa, que es lo que nos toca hacer, y pasando la situación de la mejor forma posible. Y confiamos que nuestro podcast pues, pueda ayudaros también a tener un poco más de cambio de chip y ayudaros un poco a cambiar de aires en esta situación que para todos es bastante complicada. Hoy, de hecho, nos hace mucha ilusión porque venimos a hablar de los temas y de las preguntas que nos han propuesto nuestros oyentes, nuestras oyentes, a través de Instagram. Lanzamos ayer domingo una encuesta y, bueno, estamos muy contentos de la participación y de los temas que justamente hemos agrupado 3 de las respuestas y le debemos hablar de cohesión y de motivación en este tiempo de confinamiento, por lo cual yo creo que es bueno también, Alex, que recordemos nuestras redes sociales para, bueno, que la gente creo que está viendo, ¿no? Que si nos proponen temas estamos encantadísimos de abordarlos, así que si hay más preguntas, más temas, que nos puedan contactar, nos hace mucha ilusión. Así es, y si tienen todavía algún tema, alguna cuestión que nos quieran plantear y que quieran que nosotros hablemos sobre ello aquí en el podcast, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos como @psicodeportea en Instagram, Facebook y Twitter. También nos pueden encontrar como Psicodeporte Academy en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Si quieren recibir semanalmente nuestra newsletter, lo pueden hacer inscribiéndose en psicodeporte.academy/comunidad. Nos dejan su email y cada fin de semana recibirán un boletín donde hacemos un resumen de toda la actividad de la academia. También proponemos libros, proponemos vídeos y, bueno, en definitiva, temática relacionada con la psicología del deporte. Si quieren, además, consultar todas las sesiones y directos que hacemos cada semana, lo pueden hacer en psicodeporte.academy/contenidos y, para finalizar, también suscribirse a la academia por 15 euros al mes. Y ahora, además, si visitan psicodeporte.academy/nuestra tienda, tendrán ahí la opción de comprar los cursos, algunos videocursos individualmente. Actualmente están ya disponibles los de principios de la preparación psicológica y preparación psicológica de la pretemporada. Actualmente en los cursos individuales, como decía, hay únicamente 2 cursos, pero la idea es que poco a poco ir aumentando los diferentes videocursos que ya tenemos creados, ofreciendo la posibilidad de que los compren individualmente a un precio único y para siempre de 12 euros. Y para suscriptores y suscriptoras, Aritz, esta semana pasada vimos la sesión en directo, la sesión práctica, herramientas psicológicas aplicadas al trabajo de la técnica individual, dando una visión de la psicología que a lo mejor es menos conocida por nuestros oyentes, ¿no? Que es cómo pueden ayudar herramientas psicológicas a refinar, a perfilar ciertos elementos técnicos. Pues bueno, pues esperemos que aquellos que la hayáis visto os haya parecido interesante y los que no, pues que sabéis que está disponible para vosotros y vosotras como suscriptores dentro de la academia. De hecho, sobre este tema de qué puede aportar la psicología más allá de la terapia, en cierta forma, que es un poco la visión general que se tiene a veces, hablaremos dentro de poquito también en el podcast. Y este jueves tenemos una masterclass con Madó González, con la psicóloga referente, podríamos decir, a nivel de atletismo en el contexto español, este jueves 23 a las 7:30 de la tarde. Y podemos, si te parece, Aritz, presentar un poco a Madó y de lo que nos va a hablar este jueves. Esto sí, masterclass únicamente enfocada a suscriptores y suscriptoras de nuestra academia. Sí, además nos hace especial ilusión que Madó fue precisamente una de las primeras suscriptoras que tuvimos dentro de la academia y nos hace especial ilusión invitarla. Y recordemos que Madó González es doctora en psicología, psicóloga del deporte y actualmente es la coordinadora de la Comisión de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Galicia y es también secretaria de la División de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del Consejo Nacional de Psicología. Y, por supuesto, pues nos hablará
precisamente del tema que más ha vivido, porque también fue selección española internacional y campeona de España de 800 metros, y precisamente nos hablará de atletismo, de la psicología del atletismo, de los diferentes perfiles dentro del atletismo. Como todos sabemos, hay diferentes disciplinas en el atletismo y a pesar de ser un deporte dentro de un único deporte, hay diferentes especialidades con diferentes necesidades psicológicas, y Mado de alguna forma nos ofrecerá algunas pinceladas de cómo podemos trabajar la psicología del deporte y específicamente el establecimiento de objetivos en el atletismo. Hasta ahora generalmente siempre hablábamos de aspectos de la psicología del deporte de forma general, pero con Mado vamos a poder especificar, centrarnos en el tema del atletismo, que creo que puede resultar muy interesante. Y vamos a pasar ya al tema de hoy, si te parece. Como bien decías al principio, estamos encantados de que pues, nuestras seguidores y seguidoras en Instagram se hayan visto bien participar y realizarnos preguntas y cuestiones sobre las que podamos hablar hoy. Y la primera de las cuestiones nos la plantea @abdel.bueno en Instagram y nos pregunta cómo crear cuestionarios o evaluaciones cognitivas para la estimulación de la motivación. En primer lugar, podemos decir que yo creo que habría que aclarar los conceptos, es decir, los cuestionarios son para evaluar, en este caso, el nivel de motivación o los niveles de motivación, y para la estimulación o el impulso de la motivación estaríamos hablando de otras cuestiones. Precisamente en el episodio 25 del podcast hablamos sobre ellos en claves para potenciar la motivación, y yo creo que en este periodo tan especial y tan extraño que nos está tocando vivir del confinamiento, a mí me gustaría resaltar una clave importante, que es que no debemos hacer especial énfasis en estar súper motivados o muy motivados. Quiero decir con esto que es normal que de alguna manera podamos, los deportistas y las deportistas, o incluso nosotros y nosotras como entrenadores y entrenadoras, podamos tener ciertos momentos de déficit de motivación, de no tener muchas ganas de hacer ciertas cosas, porque en definitiva este momento tan extraño y tan diferente que nos está tocando vivir genera diferentes emociones, y una de las cuales puede ser precisamente el hecho de no estar especialmente motivado o motivada. Y ello no debemos entenderlo como algo malo o algo negativo, sino como algo normal, que está relacionado también, por supuesto, con las emociones que nos está tocando vivir en esta etapa de confinamiento. De todas formas, Saúl, sí que podemos dar alguna recomendación sobre algún cuestionario que podemos utilizar precisamente para valorar el estado de motivación de nuestras y nuestras deportistas. Sí, desde luego coincido contigo en que también yo creo que para todos ha sido un poco sorprendente, ¿no? Porque en principio tenían que ser 15 días, entonces 15 días un poco seguir los objetivos que uno tenía marcado como deportista era más sencillo, ¿no? Porque eran solo 15 días, luego fueron 4 semanas y ahora ya estamos pasando el mes y parece que van a ser más semanas más, con lo cual, sobre todo ir pues poniendo objetivos que a lo mejor pues inicialmente, de hecho tú y yo hicimos al principio, ¿no? Pues qué estrategias se pueden tener en cuenta un poco para mantener esta motivación en este tiempo, pues ya no se dejan de ser válidas, y coincido plenamente contigo en que es normal que esto esté pasando, que hay que aceptarlo y eso sí, pues intentar generar las condiciones más idóneas como entrenadores y entrenadoras para un poco cuidar esta motivación de los deportistas, que luego me estoy avanzando, porque luego tenemos justamente un tema que va en esa línea, pero bueno, yo creo que coincido contigo. Y en cuanto a lo que decías ahora, Aritz, de cómo se puede evaluar la motivación, bueno, yo me gusta recomendar un cuestionario que de hecho está validado por el grupo de investigación con el cual colaboro, con el JEPE, que es el cuestionario de regulación conductual en el deporte. Por las siglas es BRSQ, por el inglés, que es Behavioral Regulation Sport Questionnaire. Es un cuestionario que está en abierto, es decir, está validado en Psicotema, una revista referente a nivel metodológico en español. Y si buscas, me dirijo a ti, Abdel, si buscas en Google cuestionario de regulación conductual en el deporte, te aparecerá la versión validada por Viladric, por Carme Viladric, por Miquel Torregrosa y por Jaume Cruz en 2011, y tendrás disponible para usarlo. Este cuestionario parte de la teoría del SDT, de la teoría de la autodeterminación, y verás que te permite evaluar distintos tipos de regulaciones conductuales, es como le llaman la motivación, digamos, en esta teoría. La motivación intrínseca, que es un término que
es muy conocido, yo creo que por todo el mundo, todos y todas en el mundo del deporte. La motivación extrínseca con sus 4 tipos y también la motivación o la falta de motivación. Así que esperamos que a @abdel.bueno le pueda servir también este cuestionario para evaluar un poco la motivación, como decía. Sí, además lo vamos a tratar de incorporar el enlace dentro del podcast, por lo tanto, entrando en la página del podcast lo podrá ver. Pasamos ya a la segunda pregunta, que la formula @esterep, también en Instagram, que nos pregunta o nos sugiere algunos juegos o ideas para hacer en videollamadas y mantener la cohesión de los equipos. Es un tema también recurrente en este confinamiento, el tema de mantener la identidad grupal, el estar reunidos, el seguir sintiéndonos parte de un equipo. Y creo que es importante, Saúl, que por lo menos comentemos de qué se trata cuando hablamos de construir un equipo con éxito. Sí, desde luego, Aritz, pues podemos explicar, si te parece un poco antes, qué es la cohesión, ¿no? La cohesión, entendiendo que hay 2 tipos de cohesión, una cohesión más a la tarea, que se llama, más vinculada con el deporte, que está vinculada con el hecho de hacerlo bien en el deporte, la efectividad del equipo, por ejemplo, competir en los partidos o hacer una buena rutina técnica en deportes artísticos, y la cohesión social, que está más enfocada a estas relaciones interpersonales entre deportistas y también staff técnico, ¿no? Pues teniendo esa parte, esa visión general inicial de que hay 2 tipos de cohesión, habría que enfocarse en cuál de ellas queremos más pertinente trabajar o enfocarnos en este proceso de confinamiento. Para ello, a nivel genérico, sí que es bueno que cuidemos 3 cosas, que cuidemos la comunicación, que cuidemos la definición de roles claros y también establecer objetivos, que, bueno, pues hemos dicho antes que era complicado también, ¿no? Establecer objetivos a largo plazo, pero sí es bueno que, como mínimo, las tareas que trabajemos para hacer esa dinámica, para trabajar la cohesión a la tarea, por ejemplo, tengan objetivos que sean conseguidos por el equipo. Ari, si te parece, podemos ir un poco más a un nivel más específico, ¿no? Y a intentar dar algunas pautas para seleccionar aquella tarea o aquella dinámica o ejercicio que sea más adecuada tanto por la parte de cohesión a la tarea como por la parte de cohesión social. Sí, y creo que es importante también resaltar que, en definitiva, la cohesión es un proceso en el cual el objetivo es la tendencia de mantener al equipo unido y, por lo tanto, por ejemplo, en cuestiones de cohesión hacia la tarea, está claro que vamos a tener la disponibilidad que tenemos en un entrenamiento normal, en una competición normal de todo el material o las instalaciones, etcétera. Por lo tanto, recordamos que todas estas dinámicas que proponemos tienen que ser adaptadas al espacio que tenga cada deportista, sea su habitación, en su casa, en su salón, en el garaje, donde fuera. Intentar, en primer lugar, tener esa información para poder luego construir o proponer tareas que realmente todos y todas los y las deportistas puedan realizar. Pueden ser simplemente el hecho de hacer un entrenamiento juntos a la vez y todos buscar ese objetivo de hacer ese entrenamiento juntos y unidos, ya puede ser un objetivo que estemos trabajando la cohesión hacia la tarea. En definitiva, el hecho de hacer el entrenamiento todos juntos y ver que los y las compañeros y compañeras de equipo también están trabajando al igual que yo, es una forma de motivar, por una parte, y también de reforzar esa tendencia a unirnos y a mantenernos unidos como equipo, por ejemplo. Y también otra forma de trabajar la cohesión a la tarea, que ya no va a ser directamente práctica o haciendo ejercicios concretos, sino puede ser trabajar en una especie de juego de intercambio de valoraciones positivas de compañeros y compañeras de equipo. Esto sería, en definitiva, que cada compañero y compañera de equipo valore positivamente, diga, por ejemplo, una característica positiva de un compañero o compañera de equipo. Las características positivas que podemos proponer pueden ser tanto relacionadas únicamente, por ejemplo, con el deporte, como otra de las opciones podría ser dejarlo abierto, que cada uno valore en función de lo que le venga a la cabeza del aspecto positivo sobre ese compañero o compañera de equipo. También, en cuanto a esto, se puede trabajar tanto de forma anónima como no anónima, para que, bueno, en función de los objetivos que busquemos. Sí, en esta cohesión a la tarea me parece primordial lo que estás explicando, esta comunicación, ¿no?, entre deportistas para valorarse y para reforzarse. Y yo añadiría una cosa más en cuanto al punto que decías tú antes, el hecho de trabajar conjuntamente. A veces tenemos la tendencia a buscar dinámicas que se pueden solucionar sin que todo el mundo participe. O sea, sí el objetivo es grupal, pero
con que trabajen 4 o 5 deportistas se consigue el objetivo. Mi recomendación en ese sentido sería que si queremos trabajar alguna dinámica o ejercicio enfocada a la cohesión en la tarea, busquemos algún tipo de tarea, valga la redundancia, que no sea solucionable si no participa todo el mundo. Porque es una forma, entonces, sí, de que el objetivo realmente sea conseguido por el equipo o por el grupo de entrenamiento, no únicamente por una parte de ese grupo de entrenamiento o esa tarea, lo cual refuerza, Aritz, lo que decías tú antes, ¿no? La importancia de que todo el equipo esté trabajando de forma conjunta. ¿Qué podemos explicar para trabajar esa cohesión más de tipo social? Pues en cuanto a la cohesión social, por ejemplo, es una actividad que ya estamos viendo, o por lo menos yo he visto en algún club deportivo en redes sociales, es realizar, por ejemplo, concursos de habilidades relacionadas con aspectos técnicos, por ejemplo, concretos de cada deporte. Indudablemente, todo depende del tipo de deporte, porque si trabajamos, por ejemplo, en natación artística, pues indudablemente no vamos a tener una piscina para poder trabajarlo, pero sí, por ejemplo, se pueden trabajar movimientos corporales a nivel técnico que, de alguna forma, puedan ser útiles y, sobre todo, de cara a trabajar la cohesión social es importante que sean divertidos, que se lo pasen bien, que generen risas, buen ambiente, en definitiva, que sea algo social, un divertimento en el que el objetivo principal sea también que se lo pasen bien, que se diviertan y, además, estando en contacto, estaremos también fomentando esta cohesión social. Y también otra de las formas también puede ser compartir las experiencias, simplemente compartir cómo están viviendo el confinamiento, cómo lo están llevando adelante, qué es lo que, por ejemplo, utilizan cada uno, cada una para afrontar los momentos más bajos de motivación o más bajos de ánimo, qué cuestiones les ayudan a llevarlo mejor, en definitiva. Y todo esto lo que va a suponer va a ser que estemos proponiendo tareas en las que se vayan conociendo más, que muchas veces en los entrenamientos, y quizá nos podamos centrar más en aspectos deportivos y no tanto en conocernos más. Y este periodo de confinamiento puede ser una etapa interesante para aprovechar y que los deportistas y las deportistas, y nosotros también, entre todos, nos vayamos conociendo más. Sí, justamente yo creo que es lo que decías, ¿no? Intentar buscar estos puntos en común entre unos y otros para ver, por un lado, que no únicamente por ejemplo, esta ansiedad en el confinamiento no únicamente me pasa a mí como deportista, sino que le pasa a muchas más de mis compañeros y compañeras. Y luego también, por la parte más no deportiva, pues esos puntos en común, ¿no? De, por ejemplo, pues poder ver o hacer una actividad de forma conjunta. Por ejemplo, ver un documental o una película o ver algún elemento de forma conjunta. Por ejemplo, en baloncesto se estrena esta semana, que me hace una ilusión tremenda, este documental de Netflix de The Last Dance. Bueno, pues puede ser a lo mejor para un equipo ya más mayor, porque el documental creo que no es para muy chiquitos, pero puede ser una buena actividad el verlo conjuntamente como equipo y valorarlo después. También puede ser incluso ocasional tarea por alguna parte, pero creo que es más enfocado a algo que va a agradar al equipo, con lo cual se llama ese tipo de cohesión social. Al final buscamos puntos en común y buscamos compartir experiencias como equipo, pero no únicamente como equipo deportista, sino como equipo también incluyendo al staff técnico. Nos gustaría también explicar un poco la puesta en práctica de esto de forma muy breve, ¿no? Porque hemos dado pautas generales, también dependerán obviamente del tipo de deporte, de la edad de los deportistas, con lo cual ser más concretos es complicado, pero sí que tienen que serlo aquellos equipos técnicos, los entrenadores y entrenadoras me refiero. Entonces, un poco cómo plantear estas estrategias a nivel de cohesión social y cohesión a la tarea. Primero de todo, ver como primer punto qué necesidades tenemos, qué posibles barreras hay para la cohesión. En segundo lugar, una vez hemos visto qué barreras y qué necesidades tenemos, cuál de ellas podemos priorizar y cuál de ellas podemos trabajar realmente durante el confinamiento, porque a lo mejor hay un problema de comunicación entre deportistas que hemos visto toda la temporada, pero a lo mejor no es viable abordarlo en ese momento, con lo cual hay que priorizar aquellas que realmente podamos abordar durante el confinamiento, que diseñemos la dinámica o idealmente las dinámicas que llevaremos a cabo para abordar esa necesidad a nivel de cohesión, que pensemos el qué, el cómo, el cuándo, el por qué vamos a llevar a cabo esa dinámica. Si vamos a analizar algún tipo de cambio, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a evaluar realmente ese aspecto. Y luego 2 puntos que creo que son importantes por nuestra parte como entrenadores y entrenadoras, ¿no? ¿Cómo vamos a dar feedback o a compartir opiniones o a favorecer que se pongan en común ciertos aspectos? Y luego, ¿qué papel jugaremos nosotros y nosotras durante
esa propia dinámica. Vamos a ser parte del juego, vamos a estar como evaluadores externos, vamos a participar directamente o no. Igual, si tenemos la figura del capitán o capitana dentro del equipo, pues también, si el capitán o capitana va a participar, va a liderar esa dinámica, va a ser uno más, nos va a dar luego feedback. Bueno, pues pensar también esta parte de el feedback posterior creo que es muy importante, porque yo creo que a veces se hacen dinámicas enfocadas a la cohesión, enfocadas ya sea a tarea social, pero la dinámica se queda aquí. Y yo creo que es muy importante que se piense el posterior, ¿no? Nos hemos divertido muchísimo en la dinámica anterior, fantástico, pero ¿qué lectura sacamos, qué mensaje sacamos, qué valoración sacamos posteriormente de esta dinámica? Y creo que pensar esto a priori es indispensable para que le saquemos el provecho, más allá de la diversión, que nos sirva realmente también para trabajar la cohesión, ya sea la tarea o ya sea a nivel social. Fantástico, Saúl. Pues si te parece ya vamos al tercer tema que nos proponen, que sería cómo motivar a tus deportistas sabiendo que el confinamiento se alargará, que nos propone @prato.luana en Instagram. Yo, por mi parte, incidir un poquito también en lo que decía antes, por una parte, en no obsesionarnos con el tema de la motivación y no pretender que nuestros y nuestras deportistas siempre estén con el grado de motivación elevada, pero sí que me parece importante el hecho de trabajar con objetivos adaptables y adaptados. En definitiva, tenemos que tener en cuenta que el periodo de confinamiento ya llevamos prácticamente mes y medio, vamos ya para 2 meses, mínimo seguramente en principio aquí, por lo menos en España, estaremos 2 meses y por lo tanto lo que podemos ir es adaptando los objetivos que vamos planteando a nuestros deportistas y los objetivos de entrenamiento a los periodos que vamos sabiendo seguro que va a durar el confinamiento y siempre teniendo en cuenta y comunicándonos con ellos y dejando claro que todo esto se puede alargar todavía más y que bueno, que en función de las nuevas reglas y nuevas normas que se vayan estableciendo, pues iremos adaptando estos objetivos, ¿no? En definitiva, por una parte yo diría no tratar de agobiar a los deportistas con excesivos objetivos ni excesivas actividades para querer mantenerlos súper motivados, y por otro lado, el hecho de ir adaptándonos a las circunstancias, la importancia de ir adaptándonos e ir adaptando precisamente estos objetivos y estas tareas. Desde luego, desde luego. Yo añadiría como una tercera pauta posible el hecho de cuidar el clima de entrenamiento, ¿no? Es decir, en estas sesiones que hagamos, siempre decimos que el clima es muy importante, pero yo creo que especialmente ahora. Cuando hablamos de clima, hablamos de que como entrenadores y entrenadoras debemos estar favoreciendo o apoyando lo que son las 3 necesidades psicológicas básicas, ¿no? Que serían la autonomía, la competencia y la relación. Creo que hemos hablado algún día en el podcast sobre esto. En cualquier caso, rápidamente, es importante que como entrenadores y entrenadoras estemos favoreciendo que nuestros deportistas sientan que tienen autonomía, es decir, que sientan que su opinión se tiene en cuenta en el deporte, pues por ejemplo, pudiendo elegir, como decías antes, Aritz, ¿no? El hecho de jugar con retos para trabajar la cohesión. Bueno, pues en este caso puede ser bueno el hecho de que cada deportista aporte su reto y el resto del equipo tenga que seguir el reto que aporta este deportista, ¿no? Que participe en el entrenamiento, que su opinión se tiene en cuenta. Cuando hablamos de competencia, sentimos o hacemos referencia a que es clave que la deportista o el deportista se sienta útil, que perciba que está aprendiendo y que tiene las herramientas necesarias para superar el reto en este deporte, en este caso para superar o para aprovechar el confinamiento de la mejor forma posible. Y cuando hablamos de relación, hablamos de que, y yo creo que es muy importante la relación, especialmente en el tiempo que estamos actualmente, más con el riesgo de sentirse solo, sentirse sola. Cuando hablamos de relación, hablamos de que el deportista o la deportista se siente respetada, valorada y conectada con el resto de personas en su deporte, tanto compañeros y compañeras de equipo como staff técnico. Entonces, creo que es muy bueno que como entrenadores y entrenadoras hagamos la reflexión, ¿no? Paremos un segundo, cojamos un papel, un boli y pensemos, realmente, ¿cómo puedo hacer yo que mi equipo durante el confinamiento sienta también esta autonomía, esta competencia y esta relación satisfechas? ¿Cuál puede ser mi rol? ¿Dónde puedo darles un poco de autonomía? ¿Dónde puedo hacer que tengan más confianza en las habilidades? ¿Cómo puedo trabajar? Como decías tú antes, Aritz, también algunas habilidades para que no se pierdan. Por ejemplo, si el equipo ya ha visualizado anteriormente, si la práctica imaginada ya es una práctica que tienen consolidada, pues puede ser bueno que visualicen porque se vincula con el hecho de mantener ciertas habilidades técnicas
con el paso del tiempo, el hecho de visualizar, ¿no? Igual con la parte de relación. Con lo cual es bueno que trabajemos, que pensemos cómo podemos apoyar este clima que en última instancia se va a vincular, va a favorecer una motivación de más calidad dentro del contexto, como decías tú antes, de que la situación no es nada fácil, ¿no? Pero creo que es bueno que estemos allí como entrenadores y entrenadoras apoyando a nuestros deportistas. Fantástico, Saúl. Creo que ya hemos respondido a las 3 preguntas. Y si por si acaso queda todavía alguna duda o algo que quieran que maticemos, recordemos que pueden contactarnos a través de Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como @psicodeportea y en YouTube en nuestro canal de Psicodeporte Academy. Si lo prefieren hacer por email, nos pueden escribir a info@psicodeporte.academy. Y al resto de personas que nos han planteado temas para el día de hoy, les hemos contestado ya individualmente en Instagram, pero que sepan que nos guardamos esos temas. Hemos podido conjuntar esas 3 temáticas para el episodio de hoy, pero teníamos, de hecho, temas muy interesantes a nivel de emociones, a nivel de deporte de resistencia. No nos olvidamos y en próximos episodios trabajaremos también cada uno de ellos. Y hasta aquí, Aritz, este episodio número 42 del podcast de Psicodeporte Academy. Nos veremos este jueves en la Masterclass de Madó a las 7:30 hora española, Masterclass sobre psicología aplicada al atletismo. No os la perdáis, que va a ser muy interesante. Y nos vemos el jueves y nos escuchamos el próximo lunes. Un placer, como siempre. Un placer, Saúl, y nos vemos este jueves. Un saludo a todos y a todas. Gracias por estar al otro lado y hasta la próxima semana.